Bienvenidas, bienvenidos a la Posada del Dragón de Cristal, punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal, donde lobos, dragones, seres feéricos, druidas y sacerdotisas nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor. Y compartiendo muchas risas también, probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia. Disfrutad de la charla. Saludos a todos y por supuesto saludos Recóndita. ¡Hola! Aquí estamos en un nuevo episodio. Como Halloween se trata de ese momento en el que el velo está más fino, digamos, ¿no? Los dos mundos están como más conectados, o bueno, no conectados, siempre están conectados, pero la línea intermedia es más fina, es más fácil cruzar. Y también una de las temáticas importantes son los espíritus, por supuesto. Pues qué mejor que seguir con el tema de Halloween, hablando esta vez un poco de series y películas de fantasmas. Oh, sí, puede que yo también aporte algo acerca de eso. Pero... Claro que sí, hombre. Además tú tienes experiencia directa, o sea que puede ser muy interesante. Podemos hablar la parte divertida, ¿no? De, pues sí, es entretenimiento, es diversión o es terror, dependiendo de qué estemos viendo, pero tú también nos puedes un poco comentar qué es lo que te parece desde tu propia experiencia personal. Sí, también puedo aportar algo que ya, experiencias que dan más miedito que menos, así que ya que estamos en el tema, pues vamos a ello. Una cosa, ¿te acuerdas en el anterior podcast que cuando dejaste de grabar puso lo de siempre, de grabación con Recóndita y alguien más? Es verdad, justo en el anterior, que no lo había hecho nunca. Se nos coló a alguien muy misterioso. Alguien se coló, sí. Bueno, dejémoslo ahí, y como es tema Halloween, pues así se queda en el misterio. Muy bueno, es verdad, ya no me acordaba, pero sí, yo también me quedé un poco pensando, ¿Aquí qué pasa? Bueno, pues si habéis escuchado algún capítulo anterior o habéis visto algún directo en Instagram, ya sabréis que a mí me gusta tener un poco las cositas apuntadas para tener más o menos un orden. Y a mí no. Entonces, y así nos complementamos. Claro. Entonces, aquí tengo apuntadas un poco por diversas temáticas. Así que para abrir el episodio, para empezar, lo que tengo aquí apuntado es más en la línea del entretenimiento, ¿no? Y la fantasía. Y un poco las que son personalmente mis favoritas. Luego tú, Reco, si quieres, por supuesto, añadir alguna más, es totalmente bienvenido. Yo las primeras que tengo aquí apuntadas van un poco, son solo un par, ¿no? De las películas, pero es uno de mis directores favoritos. Su estética, su sensibilidad en las películas me gusta mucho, Tim Burton. Y para Halloween, las que son de mis favoritas son, por supuesto, Sleepy Hollow, que también trata el tema no solo de espíritu, de fantasma, sino del jinete sin cabeza, que es como un gran icono en América, específicamente en la propia ciudad de Sleepy Hollow. Sí. Y que, por cierto, a mí me encantaría visitar porque ya el año pasado me obsesioné con ver vídeos y es precioso en otoño. Sleepy Hollow es muy bonito. Sí. Y bueno, la película, esa específicamente, o sea, por supuesto hay diversas versiones, ¿no? De esta historia, es muy, muy conocida y muy famosa. Incluso también se hizo una serie no hace mucho tiempo llamada Sleepy Hollow. De esa sí que voy a aportar yo. Vale, perfecto. Pues entonces yo hablo brevemente de lo que es un poco más la película, porque es lo que yo más conozco, pero sí vi la serie, así que luego tú aportas lo de la serie y a lo mejor me refresca la memoria, porque la verdad es que no la tengo muy fresca. Lo que me encanta de la película de Tim Burton es sobre todo el ambiente de la película, toda la estética. Es muy... Bueno, es en parte muy Tim Burton y en parte muy, pues, de la época en sí, ¿no? Y también hay un poco de, aunque ese será otro episodio, pero también hay un poquito de brujería en esa película, en esa trama específica que no es de la historia original.
Sí, y luego detalles que me gustan mucho de las películas de Tim Burton, que va enlazando una con otra en el sentido de los actores que aparecen. Una de mis favoritas es Batman Vuelve, y en Sleepy Hollow el que al final es el espectro del jinete sin cabeza es el actor Christopher Walken, que es uno de los protagonistas de Batman Vuelve. Entonces siempre esas pequeñas píldoras de actores que se repiten a mí me encantan. Pero bueno, aparte de eso, pues tampoco me viene a la cabeza también la versión de Disney de animación de Sleepy Hollow, que es un tono totalmente distinto, es mucho más comedia. Y el relato en sí original, que la verdad es que se pierde un poco en muchos detalles al principio, es un poco lento de desarrollo, pero aún así tiene un encanto muy especial, y yo creo que por eso el relato en sí también se hizo tan popular y tan querido. Y ahora coméntanos tú sobre la serie. Bueno, de la peli lo que más me mola es, aparte que se trata de que si tú no quieres no van a atacarte, por lo que representa en la película que lo lleva a alguien también por interés. Es cierto. Al jinete, sí. Pues tiene su calavera y así lo domina y obedece. Por otra cosa, también no solo hay un poco de brujería, hay muchísimo, pero brujería de la oscura, muy oscura. Sí, es verdad, hay un poco... Bueno, está, como es típico, por intentar encontrar un equilibrio, siempre plasman a la bruja mala, entre comillas, y luego a la bruja buena, entre comillas también, que tiende a ser más como la doncella en este caso, que es Katrina. Pero es verdad que tampoco, o sea, siempre pesa más en este tipo de historias, pesa más la bruja mala y la magia oscura que la otra parte. Porque claro, al final el héroe, entre comillas, que aquí tampoco es que sea muy héroe, porque el personaje en sí de Ichabod, hasta que luego llegan a la serie, el personaje de Ichabod Crane es lo contrario a un héroe, o sea, no es un héroe. Pero sí que es verdad que en la película esta de Tim Burton se alejan un poco de la historia original y le ponen un poco como entre medias. O sea, no termina de ser un héroe, pero al mismo tiempo tampoco es un inútil completo como en el relato original. Claro. Hombre, es que es un señor pues que va a investigar y ya está, y se encuentra con semejante atrocidad y con movimientos infernales, así que lo comprendo perfectamente también. Y por otra parte, de la atmósfera que se crea, me transmite mogollón de frío, pero el frío este que duele, que hace frío de verdad. Eso también está muy logrado, muy logrado con el color. Sí, es cierto, y con la niebla, hay mucha niebla también. Y bosque así como el típico bosque así de miedo, con los árboles muy como grotescos y seco, y cierto, sí. Muy cierto. Pues de la serie, que me enamoré del protagonista, del que hace de Ichabod, es extremadamente inteligente, le pusieron una historia muy profunda, muy completa, me gustó muchísimo como serie. Para que yo me trague una serie, ya me tiene que gustar. Pero ¿por qué la vi? Hace años la empecé a ver, a mí las series me cansan al segundo capítulo porque se me hace muy largo, pero yo soy de ver una peli y ya está, luego. O sea, que estas series de ahora, que son miniseries de 6 o 10, como muchos episodios, te van mejor, ¿no? Pero ya me tiene que gustar, ya. Y no hace mucho, el año pasado creo, mi guardián, mi ángel de la guarda, me enviaba imágenes de esa serie. Y digo, ostras, me voy a ver Sleepy Hollow, hombre, con la mierda que es. Con toda oscuridad y tanto abrir portales del bajo astral y tal, digo, voy a ver eso, hombre. Pero con los días me verían más imágenes y mucha insistencia. Y dije, bueno, pues voy a empezar a verla. Y le dije, mira, porque el tío es guapo. Y porque el tío es guapo, Eso es muy cierto. Es muy guapo. Que madre mía, nunca me había pasado nada parecido así tan... pero en plan positivo, no quinceañera. Que a los 15 años, pues cualquiera.
Pero con este chico tiene un carisma alucinante y el papel que hace más. Y bueno, sabe hacerlo, el tío. Y que tiene el pelo largo. En la serie sí. Por eso te digo. Sí, me gusta muchísimo. Y bueno, este Ichabod Crane es soldado, está muy metido, conoce a personas que están metidas en lo que conocemos hoy como la élite, y bueno, masones, en la masonería. Y claro, hay muchísima información. ¿Y por qué mi ángel de la guarda precisamente me daba información sobre, mira esta serie? Porque hay chispiritas durante toda la serie muy potentes, muy ciertas, acerca de las brujas, que muchas se cambiaron el nombre, se escondieron, que hoy en día, después de varias vidas, siguen escondiéndose con razones X cada cual. Y es una energía residual de que no me vean, que no me encuentren. Eso da mucho también por ello. Y ¿qué más? Es que había muchas cosas. La manera de proceder a la hora de hacer un hechizo, y no solo las brujas, sino el aquelarre, y fuera del aquelarre, él también aprende porque está casado con una bruja. Y bueno, a lo largo de la serie aprende también y cómo se debe hacer eso, desde el ser, desde toda... Igual que al hablar, cuidado con lo que hablas, cuidado con tu manera de conversar, mira, Magui también entra ahí, de expresarte, ya sea hablando de ti mismo, es que tiene tanta potencia la voz, ahí hay magia porque somos magia. Hay gente que sí, nace con más cualidades o con la percepción más despierta, pero todo el mundo puede, todo el mundo. Con que te metas un poco y te informes, con que vayas más a lo positivo que negativo, esto ya es personal, que te van a ir mucho mejor las cosas, sinceramente. Puedes llegar a tener muchísimo poder y ser consciente de tu alrededor y cambiar tu vida por completo, y esto sí que lo he experimentado yo. Con la manera de hablar, que se empieza, y es algo muy sencillo, aunque a veces cuesta un montón, por las costumbres, por las expresiones y tal, pero wow, con el poder del habla hay muchísimas cosas que podemos sacar de ahí. Y por otra cosa, pues los fetiches, que esto ya entraría más en el capítulo de brujas y calderos, pero... Sí, es lo que te iba a decir, que estamos entrando ya mucho en el próximo capítulo. Sí. Como una entrada aquí. Sí, es fascinante y estupendo, pero creo que vamos a encauzar de nuevo. Pues sigamos al tema de... Vale. Sigamos con Ichabod y su preciosa presencia. Ay, cierto. Aunque antes de continuar, que estaba pensando hace un momento, que por resumir, el cambio del personaje de Ichabod Crane de la historia original, que es un maestro de escuela en un lugar rural pequeñito, es un personaje más bien muy mediocre, bastante superficial, solo le importa la comida y casarse con alguna mujer que herede mucho dinero para vivir cómodamente, porque él es muy, o sea, los maestros eran muy austeros, muy pobres, y básicamente su sustento era lo que las familias del pueblo le daban a cambio de, no solo de enseñar a los hijos, sino de pues ayudar, por lo menos en la historia es como lo relatan, ayudar pues con lo que fuera, ¿no? Sí, claro. Y también tiene todo el sentido, porque si se dedican a estudiar, a investigar para enseñar, pues es muchísimo tiempo invertido ahí, que necesitan pues un aporte monetario por otra parte, claro. Sí, pero en origen el personaje de Ichabod Crane no es tan erudito, es más, ya te digo, más mundano, más mediocre, sí, es más, entre comillas, sí que se le ve que tiene como un refinamiento, que le gusta bailar y cantar, también da clase. Bueno, esto también, ahora estoy tirando un poco de memoria del corto de Disney, de dibujos animados, pero bueno,
La cuestión es que hay un cambio bastante drástico entre el personaje de la historia originalmente. Luego la película de Tim Burton es más como un científico, es más como un médico. Entonces es enviado a este pueblo a investigar, como bien decías, unos asesinatos bastante macabros que están sucediendo allí. Entonces él va un poco más con la función de científico, ¿no? De médico, hacer como las primeras autopsias con un aparataje súper extraño, y también por eso se le ve como, no solo que es el que viene de fuera, sino que es este excéntrico que trae todos estos aparatos y hace esas cosas macabras con los cuerpos. Y luego ya pasamos a la serie, que es lo que tú decías, es un soldado con una historia que está totalmente entrelazada con el desarrollo político-histórico del país, sí, y también con lo que tú decías de pues, los distintos intereses de distintos grupos y pues magia, y entre política y magia, o sea, se mezcla ahí un poco, y el vínculo que tiene con el espectro también, bueno, le crean toda una historia personal hiper compleja, sí, que tiene que ver con ese personaje, pero que luego se ramifica a cosas todavía más complejas, sobrenaturales. Sí, pero juntar al gobierno con la brujería no es fantasía. No, en absoluto, nada, vamos, ya, también se sabe, vamos a salir por otra tangente, los nazis, Hitler y los nazis estaban muy interesados e involucrados en todo lo que era también esoterismo y búsqueda de reliquias, todo lo que fuera poder, ¿no? Totalmente, sí. Así que sí, no, desde luego, ahí no hay nada de fantasía, no, eso es cierto. Mira, ya que lo mencionas, aporto algo de elementales. Ganaron la Segunda Guerra Mundial porque enviaron a los aviones gremlins, que los gremlins estropean maquinarias. Toma ya. Sí. Y está demostrado y hay testigos y los pilotos también han hablado mucho sobre eso. Habían unos pequeños diablillos por el motor, por delante se me colaban en la cabina, sí, de eso yo lo descubrí no hace mucho y dije, anda, mira, claro, ¿cómo no? Si sabía tanto, ¿cómo no iba a saber de elementales? Claro que sí. Y probablemente de todos los bandos, porque ya sabemos que, a ver, la magia y el conectar con algo más allá, eso es común a toda la especie humana, eso sí, no es de ningún país específico. Entonces cada uno a su manera, dentro de su cultura y su entendimiento, le llamarían una cosa u otra, pero sí. Y para la gente que juega videojuegos de fantasía, donde está el grupo del guerrero, no sé qué, no sé cuántos, y el mago, para ir a la batalla, tiene mucho que ver con lo real, mucho más de lo que nos pensamos, sí. Sí, porque si pensamos en culturas antiguas, por supuesto había chamanes, había magos, había druidas, distintos nombres, sí, sacerdotes, chamanes, druidas, llámalo como quieras, pero sí, claro, y todos tenían, incluso en el cristianismo, venga, por favor. Pero bueno, esta es una tangente muy grande, muy amplia. Sí, pero bueno, entramos en el terror, ¿eh? Sí, también. Ay, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente película? Porque es que tengo aquí mucho apuntado, que yo me quedo... muy interesante. Vale, que me quedo embelesada con Icabod y nos quedamos aquí. Lo entiendo. A mí también me encantaba. Bueno, la siguiente que tengo apuntado aquí, que bueno, en realidad es anterior, es también la de Tim Burton, de Beetlejuice, porque sí, obviamente trata mucho con el reino de los difuntos, ¿no? Y de los espíritus, sí, y un poco... A mí es que me encanta, o sea, a ver, ya sabemos que el personaje, bueno, principal en el sentido de que le da nombre a la película, no es muy positivo, no. En realidad, un personaje que mejor evitar. Es un burlón de pacotilla, pero de alto cargo, o sea, es de un nivel muy avanzado el poder que tiene ahí de haberse alimentado esa esencia en la casa, en la maqueta. Y después desde fuera, si alimentan la historia de esa casa tiene esta leyenda, esta historia, esta fama, tal y cual, le dan más poder porque están alimentando esa esencia energéticamente. Desde nuestro poder, por eso creer es crear, y hablar, lo que he dicho, la voz tiene el poder. Y se alimenta de eso. Entonces él, pues un vividor como es y un guarrete porque es muy guarro. Exactamente, yo tengo que decir, a ver, en mi infancia, yo lo siento por los fans de Nolan a lo mejor, y a mí, que
Christian Bale me encanta, pero mi Batman es Michael Keaton. Entonces, para mí fue muy, muy extraño porque yo de pequeña estaba enamorada del Batman de Michael Keaton, pero en el momento en el que vi Beetlejuice fue muy surrealista. Porque, o sea, no entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo este hombre en la película, pero al mismo tiempo no puedes dejar de mirar. Ya, es muy divertida. Sí, está muy bien. Para pasar un buen rato es muy divertida y tomártelo como es una broma de peli, pero tiene muchísimo también que ver con lo que puede pasar a través de abrir portales, cruzar dimensiones, porque sí que se te pueden llevar, sobre todo si él te da la herramienta que se le da a Lidia. En este caso tienes que hacer esto y esto, ella por su parte también mira no sé qué, bueno, ahí le traen muertos del otro lado, pero claro, no pueden traer un muerto tal y como te lo imaginas, de, uy, voy a resucitar a tal y ya está, simplemente como un ejercicio o un rato de espiritismo, que ahí también cuando resucitan, traen a la novia. Es terrorífico, o sea, es que si no a los dos, en realidad traen a los dos, sí, pero sí, ya sabemos que hay un precio a pagar, hay una trampa con un personaje como Beetlejuice y empieza a salir muy mal. Sí, tanto. Y bueno, van ahí este grupillo de expertos, como siempre se creen más listos que nadie, y ellos son más listos porque están en el otro lado, hay más información. Pero bueno, aparte de eso, es una peli, bueno, pues de la época que es, y no te puedes... Del 88. Claro, un despliegue de caras de goma y de muñecos, y me gusta el atropellado que está en una percha. Sí, es verdad. Sí, bueno, es que hay una ternura muy grande en el terror en general. Bueno, esto no es tanto terror, es más cómico, ¿no? Pero sí, en todo lo que es de miedo de los 80... hay una ternura en esos efectos especiales que ves, o sea, llega al punto de ser muy cómico. Además es un currazo, que todo era a mano. Sí, no, o sea, toda la gente de efectos especiales, de prostéticos, de verdad, o sea, todos mis respetos y mi admiración y hacen auténticas obras de arte. Sí, bueno, mira, ya que estamos ahí, un besito a Colin Arthur. Que es el que hizo Todas las criaturas de La historia interminable y más pelis. Pues sí. Y bueno, pues Beetlejuice es muy cómica, pero es, a ver, no nos vayamos del rollo, es una peli muy fea. Muy fea. A mí lo que me gusta de la película, lo que en general muchas veces Tim Burton hace, por supuesto mete en algunas más útil que en otras, pero una crítica también social, una crítica mucho a la imagen de los americanos, ¿no? Sí. De la perfección americana, que luego en el fondo no hay tal perfección. Y el personaje, yo creo que una de las cosas que conecta con muchísima gente de la película es el personaje de la chica, que es como alguien que se siente, o sea, es distinta, se siente como fuera de lugar, se siente desconectada del entorno en el que está y tiene la capacidad de ver más allá y por eso conecta con los espíritus. Y yo creo que eso es lo que realmente luego se desarrolló en una serie de animación, me acuerdo, que ya roza una línea un poco extraña, que es casi convertir a Beetlejuice en una especie de personaje mucho más positivo de lo que en origen era. Porque claro, es una serie de dibujos para niños, entonces tiene esa parte irreverente, pero luego siempre le dan como un fondo más positivo y más cariñoso, que en origen en la película no tenía. Nada. Pero bueno, el personaje de Lidia, sobre todo, yo creo que es es el corazón de la película y para mí es lo que más me gusta. Y aparte de la estética, que es muy Tim Burton todo, claro está, muchísima gente se sentiría identificada con ella, seguro, aunque no sea literalmente, pero sí como estoy en una familia que no me comprende porque lo que tú has dicho de somos perfectos y es lo que hay que vender, ¿no? Y ahí hay más, y ella es más profunda, más sensitiva y sensible, y muchísima gente tiene hijos que están... Yo, por ejemplo, tengo aquí enfrente 2 niños que dices, madre mía, angelitos. No me extraña que sean como son y se comporten, porque tienen algo mucho más profundo ahí y no les dejan ser. Entonces, por eso la peli de Beetlejuice también, por esa parte, tiene ese punto
muy, muy bonito a comprender, sí. Para mí encuentra, y creo que ya va a ser de lo último que diga de Tim Burton, porque al final va a ser casi todo Tim Burton y no era la idea. Pero a mí lo que me gusta mucho es que encuentra un muy buen equilibrio entre luz y sombra. Es decir, es cierto que está conectado con esa parte como es la propia Lidia, o sea, no le asusta esa parte oscura, entre comillas, ¿no? Es capaz de ver el valor que puede haber más allá, sin cruzar cierta línea, porque ya, bueno, claro, con el personaje de Beetlejuice siempre se juega el cruzar un poco esa línea, porque si no, no hay juego, pero siempre mantiene un equilibrio bastante bueno entre sombra y luz, y la parte más luminosa. Y de hecho, un poco el tono final de la película es eso, ¿no? Es cómo se encuentra el equilibrio entre esos dos mundos, entre esa convivencia y cómo cada uno encuentra un poco su lugar y al final queda en positivo. Sí, más para en todos. Equilibrio. Sí. Y es alucinante, la escena final se te graba. Si ves esa peli se te graba el baile. Sí, ahí. Claro, sobre todo con la canción, no hay cosa que se grabe más en el cerebro. Sí. Bueno, pasemos ya de Tim Burton. La otra que tengo aquí es un clásico, por supuesto, Cazafantasmas, las originales. ¡Guau! Me encantan esos tíos. Es muy... También estamos hablando de los 80, por lo tanto hay pues un punto irreverente de humor, no se toma demasiado en serio, pero al mismo tiempo hay una parte un poco más... Bueno, esta no se toma demasiado en serio, no nos vamos a engañar. Hablan de traer mediante un portal, porque hay edificios conocidos y reconocidos que están construidos con una estructura perfecta para abrir portales. Cierto. Negativos. Y en una de las pelis sale cierto edificio muy alto que, normalmente los rascacielos con cierto tipo de estructura o cualquier otro monumento, pero con una base de numerología y de todos estos estudios ocultos a propósito para atraer esas cosas raras. Y en una de las pelis sale y causalmente lo que llegan son, aunque no se vea que es una chica, el espíritu que se presenta con 2 perros infernales que ha poseído a 2 personas para manifestarse aquí, y con eso, bueno, el ser que se presenta podrías decir, wow, es un diablo y ya está, pero es muy reptiliano todo, muy reptiliano. Y bueno, lo que quieren siempre, el poder, el gobernar, lo de todas las pelis. Y sí, pero como es una comedia, claramente no escogen muy bien las personas a las que poseen. Y es muy divertida. A mí me encanta Cazafantasmas. Han hecho ahora una versión de mujeres, muy divertida también, pero con más datos e información de ahora sobre lo cuántico, el periespíritu, el ectoplasma, todo muy, muy bien explicado. Todo iba acorde al conocimiento de la época. Y ahora que se saben más cosas, es mucho más verídica la de ahora y me gustó muchísimo por la manera de explicar el por qué pasa, qué es ese espíritu y por qué está ahí en concreto. Se alimenta de electromagnetismo. Hay uno que está en un túnel de un metro de Nueva York. Se alimenta de cuando pasa el tren, del cable de arriba que desprende esas chispas, esa energía, esa electricidad, pues se alimenta de todo eso y se hace más fuerte. Y es muy interesante en ese aspecto, muchísimo. Después está el humor, claro, que es muy divertida también. Pues mira, esa, si no recuerdo mal, es de 2016, la pusieron... Bueno, yo creo que estuvo como bastante repartido la gente que estaba a favor y luego los que la pusieron a parir, porque claro, mujeres, ya sabemos, ¿no? Sí. Un montón de críticas en ese aspecto. No la iba a mencionar, no por esto, pero no la iba a mencionar más que nada porque tengo muchas otras apuntadas. No recordaba ese aspecto que tú has mencionado, no lo recuerdo mucho, merece la pena volver a verla. Y yo creo que uno de los problemas que tuvo esa película es que intentaron revivir la esencia de la película original de los 80,
pero en una época moderna y con mujeres. Entonces, estás intentando una mezcla muy complicada entre conseguir el efecto de la nostalgia, pero al mismo tiempo meter cosas muy diferentes, muy modernas, ¿no? Una visión muy moderna. Sí. Y yo creo que al final lo que quedó, porque a mí lo que me quedaba en la memoria de esa película es, vale, sí, son mujeres, guay, los efectos especiales obviamente son más modernos, por lo tanto les da más juego y pueden ser más impresionantes. Bueno, la de la antigua, el fantasma de la biblioteca, todavía me da yuyu. Sí, eso es verdad. Siempre hay efectos antiguos que son lo más, quizá lo más simple a veces es lo más efectivo, ¿no? Pero lo que quería decir es que al final la imagen que se me quedó de la película de la de 2016 con el elenco femenino es que se apoyaron tanto en un humor que casi era, entre comillas, no sé si decir una copia del de los 80, pero intentando muy seguir en esa línea. La imagen que se me ha quedado a mí es más como de esa, ¿no? O sea, hay una escena hacia el final que además con el personaje central de Chris Hemsworth, que claro, a ver, es un bombonazo de hombre, porque todos tenemos ojos y todos vemos el cuerpo que tiene, y como poseído por el espíritu malo o lo que sea, y haciendo bailar a todo el mundo. Ahí ya roza un poco el exceso de lo cómico, y yo creo que al final el recuerdo que queda de la película es eso, o sea, es como excesivamente cómico intentando reconectar con lo de los 80. Claro, es que en los 80 había un humor diferente y ahora es otro. Y han querido pues hacer algo que rememora algo que ya no está, ya no es así. Exacto. Es un equilibrio muy difícil. Entonces, para mí, a ver, la película está bien, desde luego me gusta y merece la pena verla. Y después de lo que tú has comentado, la volveré a ver. Porque sí, es que es eso, esa parte que tú has comentado no se me quedó en el cerebro en absoluto. Y yo creo que quitaron demasiado lo otro. Supongo que la gente que comprende o tiene contacto con el más allá sí que se da cuenta de esas cosas. Y hay muchísima más información. Muchísima y muy clara, muy comprensible para todo el mundo. Que le guste este tema, claro, si no, pues mira, una peli más. Pero sí, a mí me gustó muchísimo más por eso. Pues nada, deberes volver a ver la peli de Cazafantasmas de 2016 con el elenco femenino, prestando atención a toda esa información. Sí. Y ahora yo querría mencionar, ya para terminar un poco con esta parte más de entretenimiento y fantasía, entre comillas. Sí. Bueno, lo de que sean chicas, yo supongo que habrán querido también equilibrar lo de ahora pues la mujer está con más poder y todo este tema que de lo femenino. Pero bueno, quien se meta en eso también es porque tiene un conflicto interno, sinceramente. Sí, no, chicos, chicas, claro, niños, da igual. Sí. Por eso tampoco quería profundizar en ese aspecto, porque para mí no es ningún problema. Que decía, me gustan ambos repartos, me gustan ambas versiones. Sí, a mí son también. Dos distintas, claro. Y la última que quiero mencionar en esta línea es de Guillermo del Toro, que es otro que me gusta bastante. Es verdad que tiende a ser, ya es más oscuro que Tim Burton, pero aún así siempre le pone un punto, hay cierto punto también, cierto aspecto de inocencia, pero es la de Crimson Peak. Es que es Guillermo. La Cumbre Escarlata. Y bueno, tú mencionabas antes al actor protagonista de la serie de Sleepy Hollow. Aquí estamos, ya entramos en terreno Tom Hiddleston, ¿vale? O sea... Loki. Loki, sí. En esta película, si os gusta Tom Hiddleston, preparar un babero, lo siento, pero preparar un babero, porque ya solo todo o sea, lo que es la casa en sí, el vestuario de todos, los vestidos de las mujeres, es increíble, es preciosa, visualmente a mí me parece preciosa, es el matrimonio perfecto entre lo tenebroso y la sombra con el punto de color, el romanticismo, pero con más color. Más que Tim Burton, yo creo. Aunque Tim Burton hay veces que también pone bastante color. Pero, no sé, esta película a mí me parece que es como lo recuerdo yo. El color es muy vívido, pese a lo oscuro que a veces puede ser el entorno, ¿no? La casa. Y ahí también hay varios espectros, porque la chica protagonista puede ver esos espectros. Entonces... Hay varios por ahí y sobre todo al final. Bueno, no quiero... Teníamos que haber hecho un aviso al principio de spoilers,
No quiero dar muchos spoilers, pero sí hay unos fantasmas interesantes. Sobre todo al final hay uno interesante. ¿Se puede estar atractivo estando muerto y siendo un fantasma? Sí, efectivamente. Sí. Ver el final de la película si no la habéis visto aún y me entenderéis. Claro, la gente solo va a ir al final, Andrea. No, a ver, sí. El motivo por el que os digo esto del final es el mismo que he dicho al principio con el protagonista de la película, así que verla entera. Pero al llegar al final me entenderéis. Muy bien. No sé si quieres aportar algo más de esta película. En realidad es la experiencia en sí de ver la película, lo hermosa que es, y tampoco tengo mucho más que añadir. Tengo que hablar de Guillermo. Es un amor de hombre, yo le conocí. Y también hice un flyer para él, para una exposición que tenía de todas las pelis desde sus comienzos hasta el 92-93. Bueno, recuerdo que era un flyer de meter a todo lo que había hecho hasta ahora, madre mía. Y bueno, pues salió bien el flyer, me gustó un montón. Y fue como cartel para esa expo. Y Guillermo del Toro, no solo porque sea mexicano y allí se mueven muchísimas cosas de espíritus, brujería, ovnis, elementales, allí está muy viva esas creencias, esas experiencias, esas evidencias, encias. Ha vivido cosas con naves espaciales y espíritus. Y bueno, es un hombre que sabe cómo hacer las pelis porque sabe por dónde va la cosa y cómo hacerla para que pueda entrar como película de fantasía, ficción para todos los públicos, aunque no sea para niños siempre, pero para todos los públicos me refiero, creas o no creas, estés enterado de o tengas datos o no lo estés. Y lo hace muy bien. Y lo que más me gusta de él, su firma, por así decirlo, en las pelis, es la iluminación de tonos cálidos y fríos a la vez. Por un lado el color ámbar y por el otro el azulado. Eso es Guillermo del Toro para mí. Y es bueno, muy cierto, sí. Muy guay y sabe hacerlo muy bien. Y normalmente, bueno, él es amante empezó sobre todo de zombies, pelis de terror. Eso le mola también. Sí, es lo que te iba a decir, porque recuerdo ver un vídeo, una entrevista que le hicieron que mostraba un poco su casa, que es como un museo, pues eso, de todo así, de terror. Y recuerdo, a ver, sí, el hombre es un amor, ¿eh? Y sí, es un genial. osito, es muy bonito. Pero te digo una cosa, recuerdo ver que tenía en un, no sé si era salón o qué tipo de estancia, una figura a tamaño natural, muy realista, de la niña del exorcista sentada en un sillón, y te juro que yo en esa casa no pongo un pie. No. Tiene muchas cosas del terror. También fue un niño pues con cosas difíciles de sacar. También cuento una historia de cuando su abuela era niña, que se presentó un ser, la dama blanca la llaman, creo recordar. Y bueno, pues mogollón de experiencias con lo sobrenatural. Y nada, él le gusta, sabemos que está todo eso. Y él pues lo recrea y se recrea en ello, le mola. Todo, un abanico de todo. Está muy conectado. Sí, y muy interesante, muy interesante. Sí, pues estupendo. Con Guillermo cerramos esta parte así un poco más de, digamos, entretenimiento, así bueno, estas eran mis favoritas, no sé si tú quieres mencionar alguna otra. Bueno, no sé, a mí me da mucho miedo el laberinto del fauno. Bueno, yo es que te puedo decir que no la he visto por completo entera, porque yo iba buscando solo las escenas del fauno. Es guapo, es muy bonito, aunque da mal rollo, pero es chulo, Es precioso, pero el motivo por el que yo buscaba esas escenas es por el actor que lo interpreta, porque es uno de mis... ese hombre es un ángel, realmente. El actor Doug Jones, que además es, digamos, asiduo y favorito de Guillermo del Toro también, siempre cuenta con él. Sí. Y es un actor con un físico muy específico, con un talento inmenso. Y la mayor parte de las veces no se le ve el rostro. En muchos de sus papeles está enterrado debajo de un montón de capas de látex o del material que sea.
en persona, o sea, él, bueno, yo no le conozco en persona, evidentemente, pero sí que he visto entrevistas y le sigo en redes sociales, es un amor, o sea, literalmente es un ángel. Una sonrisa luminosa, por lo visto abraza a todo el mundo, es muy cariñoso, es diametralmente lo opuesto de lo que ves en la pantalla, porque normalmente hace personajes así, ¿no? Como de monstruos o de apariciones. De hecho, en la película de La Cumbre Escarlata, creo que él hace de dos espectros, los terroríficos que se presentan ante la muchacha durante la película. No los del final, sino los otros. Y también mencionar que hay una canción, esta es otra tangente, pero me da igual. Es una canción de Aurelio Voltaire, que es un artista que me encanta, que es así más de estética gótica y de música. No voy a decir gótica porque su estilo es mucho más ecléctico y tiene una canción dedicada a este actor, a Doug Jones, que resume perfectamente la vida y la esencia de este hombre. ¡Qué guay! ¿Y de qué estábamos hablando? Del Laberinto del Fauno, cierto. Bueno, es una película fascinante porque obviamente mezcla una realidad muy cruda, como es una guerra, sí. y además dentro de una mentalidad, yo la veo como muy, o sea, esa guerra, ¿no? En esa época, en ese lugar, que es España. Sí, entra perfectamente en el terror, totalmente. Y luego el contraste de ese mundo de fantasía, pelín oscuro, porque obviamente la niña no puede desvincularse por completo de la oscuridad, claro, de su entorno, ¿no? Y de la vibración, esto ya entra energéticamente, de la vibración que predomina en la zona o en esa etapa. No solo en tu vida personalmente, sino el entorno en sí, de lo que hay, la energía tan oscura y asquerosa, porque es muy... A mí no me gusta, pero por eso, no que sea una peli mala o es alucinante. Y bueno, pues la nena tiene la capacidad de evadirse, lo deja muy abierto a quien quiera creer o no creer. Sí, es una fantasía o si claro, ¿no? Al final no queda claro. De la niña, claro, o que sí, que en un trauma tan fuerte, porque pasa mucho, cuando tienes una experiencia traumática muy fuerte, se abre ese pum, como una puerta de tener experiencias hacia lo paranormal, y en este caso la niña pues entra en un laberinto, donde hay seres... las hadas me gusta mucho como las ha pintado porque son elementales. Sí. Son bichos palo, mantis, son insectos que acompañan a las hadas y bueno, las llama hadas, y yo tuve el placer de conocer todos esos bocetos y es alucinante el conocimiento sobre elementales también que tiene. Que no son, no voy a decir, las hadas son insectos, no todas, son energías, pero sí que hay elementales que se asemejan muchísimo a insectos como él las ha recreado. Sí, está muy en la línea de la ilustración de Brian Freud, por ejemplo. Sí, no, y que sabe de lo que habla este hombre y lo que hace. Pues eso, que es muy, muy chula visualmente y para comprender cierto tipo de cosas, sí, pero es muy dura, lo aviso. Sí, esa parte, ¿no? del mundo este fantástico con el fauno y con todo eso, pese a ser oscuro, es muy bonito. El resto de la película es lo que se hace un poco cuesta arriba. Sí, y la voz del fauno es lo que te hace ¡guau! ¡Qué guapo! Me gustan mucho las voces, eso sí, las voces de hombres así, que me llega el timbre, digo ¡guau! Es que me seduce con la voz, me gusta muchísimo. Hay una anécdota respecto a, porque obviamente el actor que interpreta al fauno, no solo al fauno, sino hay otra criatura que está como en una sala con una mesa como con banquete, ¿no? Que ya no debe de tocar nada. Ese ser también es el mismo actor. Sí. Lo sé. Y bueno, la anécdota de Doug Jones con esta película es que todo el diálogo era en castellano. Entonces el actor, la verdad es que
me he lanzado a contar la anécdota y no me acuerdo mucho cómo es, pero la cuestión es que él no habla castellano, se aprendió todos los diálogos que él tenía en castellano por la niña, por la actriz. Sí. En fin, o sea, es complicado. Sí. Cuando no hablas el idioma, aprenderse, porque muchas veces lo que soltaba eran monólogos, básicamente. Así que, y lo hizo muy bien. Luego, obviamente, doblaron la voz. La suya no es la que se escucha en la película en castellano, obviamente, pero para el rodaje en sí, por la niña, se aprendió todos los diálogos en castellano. Qué bonito, eso no lo sabía. Bueno, pues cerremos un poco esta sección y ahora me gustaría pasar a unas que son más ya metiéndose específica y claramente en el tema de espíritus, ¿no? Y de casas encantadas, estos temas, y que son un poco más profundas, más trascendentes o muestran un poco una realidad más trascendente en esa línea. Las primeras que tengo aquí apuntadas son, curiosamente, producciones españolas. Una es la película de Los Otros, de 2001, protagonizada por Nicole Kidman, que esta me parece, aparte de que en su día fue, obviamente, muy buena en el sentido de que le daba la vuelta a la historia de fantasmas, ¿no? O sea, te presenta la típica historia, que esta es la base, o sea, la mujer con los niños y empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Y ella entra, dentro de que tiene esas percepciones, pero entra un poco en pánico, en histeria, y todo va escalando. Pero lo interesante de esta película, obviamente, es que spoiler. Sí, spoiler, sí. Al final se descubre que ellos son los fantasmas, que las presencias que estaban percibiendo eran los vivos y que ellos eran los fantasmas. Y claro, realmente la película además termina ahí, o sea, no es que tenga un final, de repente es como, vale, que somos fantasmas, bueno, ¿y ahora qué? Pues nada, nos quedamos aquí. Entonces plantea un poco esa realidad, ¿no? Que a mí personalmente me da mucha pena, que es los espíritus, porque acaban diciendo, esta es nuestra casa y no nos vamos a ir de aquí. Sí, pasa. Entonces, a veces pasa, sí. Claro, a mí esto, la película es fantástica, interpretaciones maravillosas, todo está genial, además te lo han contado desde la otra perspectiva, pero claro, el final es dulce porque es, nada, pues ahí se quedan, ¿sabes? No trascender, no avanzar. Y a mí eso es algo que siempre me ha dado bastante pena. Pero claro, es lo que tú dices, es lo que eligen. Exacto. No pasa nada al respecto. Y el papel que hace Nicole Kidman en esa peli ya era en vida una mujer obsesiva. Entonces es como repetir un ciclo, como una manía, pam, 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 repetir. Y en realidad si antes ya no quiso hacerlo, evolucionar, llevar las cosas de otra manera, pues está claro que tanto repetir lo mismo, la energía de la atmósfera se concentra ahí, en esa vibración, y una vez, lo decía Goody el otro día, Goody Muller, la medium, que es amiguita mía, pues tiene un post acerca de pelis, acerca de espíritus y tal, y comenta Los Otros, que muestra cómo los espíritus en múltiples ocasiones no alcanzan a tomar conciencia de su nueva realidad y en general aquí la culpa juega un papel muy importante, como para quedarse atascado en esta dimensión. Y, sí, porque más allá de ella tener una mentalidad obsesiva, que es verdad, obviamente pierde al marido en la guerra. Sí. Y cae en una espiral, pero obviamente el factor que dices de culpa es muy fuerte porque ella acaba matando, envenena a los niños y cuando se da... no los envenena, no sé por qué se me quedó esa idea en la cabeza. No los envenena, eso es otra historia, los ahoga con la almohada. Los ahoga con la almohada y cuando se da cuenta de lo que ha hecho, se dispara, se pega un tiro y entonces, claro... pero el monólogo final de ella describiendo toda esa escena es bestial, porque ahí es donde se plasma muy bien que en el último momento se da cuenta de lo que ha hecho, se arrepiente y pide a Dios, porque es fanática religiosa, pobrecita, es lo que le han inculcado, entonces pide a Dios que le dé una segunda oportunidad, y eso yo creo que es lo que termina de anclar el bucle
y el no recordar qué es lo que ha sucedido. También es que no quiere recordar porque es algo muy traumático, en extremo, que pasa mucho. A veces ni comprenden dónde están, ni qué ha pasado, ni cómo que estoy muerta, ¿no? Aquí quiero hacer un inciso muy bestia acerca de los espíritus, que es que cuando pasa algo así, igual que en la peli Más allá de los sueños, de mi amado y adorado Robin Williams, Peter Pan, iba a llamarlo Peter Pan, pues cuando te vas de esta vida, habiendo sucedido algo así de profundo, de bestia o de traumático, te quedas en una zona, no te vas al limbo como tal, que es un sitio, o al infierno como tal, que es otro sitio, no, hay un mogollón, multidimensionalidad, como si fueran, a ver, pues pongámoslo como burbujas en el multiverso, y hay miles de millones, infinidad de ellas, donde se repite la misma historia de algo que han hecho y están acompañados de sus guías hasta que se dan cuenta para ayudarles. A lo mejor pasan para ti siglos, milenios, eones, pero están ahí pues restaurando para que ese ser pueda descansar y dar un paso más y volver o regresar para restaurar o pues avanzar en la evolución. Pero están, por ejemplo, en este caso, en otra dimensión, en esa misma casa, que es una dimensión paralela a esta, porque ahí es donde pasó todo. Entonces, entre que era obsesiva, tenía muchas manías, muchos miedos, está lo de la culpa, está el no saber todavía, entonces se ha quedado ahí atascada porque no sabe qué pasa. Claro, imagínate. Y tiene a los nenes pues con ella porque es lo que ella recuerda. Pero lo más seguro es que los nenes ya no estén ahí. Solo es cosa suya haber creado ese egregor del nene y la nena por su historia. Pero esos nenes inocentes han ido a recogerlos y se los han llevado. Eso es muy interesante y estoy de acuerdo que es lo más probable. También hay que tener en cuenta el fanatismo religioso. Ese sistema de creencias que te ancla en una realidad que no es la realidad, pero que tú percibes así y las consecuencias que eso tiene. Sí. Bueno, y otra cosa, madre mía, cómo pintan a la medium. Dios mío, qué miedo. Dios mío, qué miedo. Pero claro, para darle el punto de terror, de que algo está pasando en contra de ellos, cuando en realidad quiere comunicarse y ayudar, saber qué pasa ahí, ¿no? Pero, claro, porque estamos viendo la historia desde los ojos de los fantasmas. Y los fantasmas normalmente son los que nos dan el miedo, pero al verlo desde su punto de vista tienen que crear otra cosa que dé miedo. En este caso, como tú bien dices, la medium. Claro. Y como ella está en su verdad, en su creencia y en su manía de ciclo obsesivo, ve a la medium como alguien feo, alguien que quiere atacar, alguien peligroso, entonces pues como que nos va a echar de aquí, ¿no? Y en realidad es con todo el amor del mundo, de estáis en pena, estáis sufriendo. O sea, esto se tiene que acabar, pero no por los de la casa que han comprado la casa, sino también por vosotros, por Dios. Y bueno, lo que más miedo me da de esa peli es la medium, pero miedo, de verdad. Eso que se le ponen los ojos en blanco, que la poseen. Bueno, mira, una cosa. Antes los mediums, sobre todo de antes, que dejaban que entrara el espíritu dentro y hablara por ellos, que a veces les cambiaba la voz, que ha pasado muchas veces. Ese tipo de personas... Aún hay gente que lo hace un poco. Sí. Una cosa es comunicarse con ellos, conectar, abrir el canal para conectarse con ese ser en concreto, acompañada de tus guías y de sus guías, en amor y equilibrio, si está permitida la comunicación. Y después está el abrir tu esencia y dejar que entre y lo haga por ti. No es recomendable. La mayoría, si no todas las personas que han hecho eso en alguna vida anterior, que han sido mediums y su labor, pues lo han hecho de esa manera. No digo que esté bien ni esté mal, pero se tiene que restaurar después esas cosas, y normalmente son gente que tiene epilepsia. ¿Por qué? Porque no pueden anclar a su alma, a su espíritu dentro del cuerpo. Entonces se sale como que no tiene el... Mira, voy a hablar con palabras muy cutres. Como que no tiene el pegamento atado a esas capas energéticas y
y se sale, se despega, se desequilibra eso y entonces es cuando vienen las convulsiones. Claro. De las historias que conozco, es gente que antaño, en otra vida, ha sido medium laborando de esa manera. Ujú. Y Sí, bueno, en esta línea imagino que con bastante más cuidado, pero que me venga a la cabeza está Aldo Linares, que es un medium, lo llama de incorporación, no lo utiliza siempre, obviamente, pero en las investigaciones que hace con el grupo EPTA, que también forma parte Paloma Navarrete, que es otra medium, normalmente Paloma lo hace más a través de una bola de cristal, es como ella se concentra con la bola y habla con ellos, y Aldo en algunas investigaciones sí que hace incorporación y hablan a través de él, pero con bastante más control, o sea, claro, bastante más, eso es otra más cosa, cuidado. que antes también lo hacían mucho por la película que se podía crear, pues cuanto más hablaban de ti, más conocida eres. Entonces, en Sí. las épocas antiguas, sobre todo esto del espiritismo y tal, ganaban más dinero. Cuanto más espectáculo, más dinero. Y también hay Y que tener en cuenta que era una época después de las guerras en las que mucha gente estaba en duelo por los familiares perdidos, y era algo exacto, que, no solo por eso, o sea, había mucho el querer buscar esa conexión. sí, Entonces exacto. era algo muy popular, sí. Y muy sencillo de, mira, me dejo que hable por mí y Santas Pascuas, porque es mucho más sencillo hacerlo así. Pero bueno, pues eso, que no todo el mundo que lo haga, o sea, ahora hay mucha información, si estás muy conectado y eres muy fuerte, pues se puede dar, y no digo que sea horrible, he dicho que cuidado con eso. Y que en Sí, sí, muchos sí, sí. casos de epilepsia actuales es por otras vidas haber sido ese tipo de medium, sea chico o chica, da igual. Sí. Bueno, eso es algo que hablaremos después. Mm. La siguiente que quiero comentar es la película del Orfanato, que es de 2007, Ah, sí. española, producción española. La volví a ver anoche, porque hacía mucho que no la veía. En principio la había apuntado así como en el último momento, y después de verla dije, no, esta merece la pena hablar de ella. Sigue un poco el mismo esquema de mujer, madre, aunque en este caso es madre adoptiva, y luego está niños. Ese factor en películas de estas no falla. Los niños te dan el punto de ternura y al mismo tiempo de muy mal rollo, Sí. depende de cómo lo enfoquen. Sí. Y en esta película lo que me gusta, bueno, la película en sí está genial. Me encanta cómo tratan la relación dentro del matrimonio. Obviamente él es el escéptico, él es médico, él es el científico, y ella es la que está viviendo todas estas percepciones y la conexión que tiene además con la casa, porque era un orfanato, obviamente, que ella se crió ahí, luego se fue porque la adoptaron, y vuelven ahí y quieren renovar la casa para que sea pues para niños con necesidades especiales. Y entonces, pero me gusta cómo tratan la historia de la pareja, porque lo normal es que el escéptico, que suele ser el hombre, la tacha de histérica y de loca, y en el peor de los casos la ingresa contra su voluntad, que eso es algo que se habrá dado muchísimo, por desgracia, en la historia, y ahí hay muchísimas heridas durante generaciones. Pero en esta historia, pese a tener este enfrentamiento, digamos, los dos intentan, o sea, en todo momento es mantengámonos juntos, pero al final se divide en que él se quiere ir de ahí, también por la salud de ella mental, pero ella no se puede ir. Y ya sabemos, al final tiene un final trágico, eso es cierto, muy, muy trágico, un poco en la línea, entre comillas, de los otros, porque no es la misma trama, pero sí, bueno, digamos que al final pues ella se queda ahí, Sí, no viva. va por ahí también como los otros, sí, del rollo. Lo Y que más unas cosas... recuerdo de esa película y me da mal rollo son las paredes y la cocina. Eso es curioso. Lo han hecho muy bien. Además, tengo entendido, si recuerdo bien, disculpadme si me equivoco, que había un chico que estuvo en la peli, creo que el rollo, el tema de la iluminación y tal, que elaboró también con Iker Jiménez. Ah, mira, El Cuarto eso no Milenio. lo sabía. Así que podía aportar también ese toque. Vamos, Sí. que
que había rollo ahí que podían aportar entre todos. Estuvo muy guay. Hay ciertos temas interesantes en esta película. Uno es el de la materialización de objetos o el de mover objetos físicos totalmente. Sí. No solo las apariciones en sí, sino que los niños juegan un juego en el cual van poniendo como pistas, ¿no? O sea, mueven cosas de sitio y ponen cosas en otro lugar para hacerte buscar pistas y al final encontrar algo que te han quitado. Sí, que eso es muy también de seres feéricos. Sí. Pero eso más duende. Poltergeist significa duende travieso o algo así. Y bueno, es un fenómeno que se da a la telequinesia, que es el movimiento de cosas que están en otro plano. Se dan mucho a fantasmas, más que nada. Los duendes te lo pueden esconder y tal, pero son maestros del tiempo-espacio y de la materia. Pueden presentarse también como les dé la gana. Bueno, juegan con eso a la perfección. En el caso de fantasmas, sobre todo cuando se ha quedado muy fuerte una energía, sí que pueden cruzar eso. En mi habitación, en la casa que reformamos con mis padres en la montaña, habían 2 niños, 2 hermanos, un nene y una nena. Y estaban vestidos de época también. Recuerdo que se oían pasos en la habitación, movían cosas, se les oía hablando de vez en cuando, conversando, jugando. Y sí que recuerdo muy contundentemente una vez que estaba yo con mi chico, un saludo Kimo, por aquel entonces, besitos, era él, mi pareja, y estaba jugando por la mañana tocando a la puerta. Tenía yo justo una puerta de un vestidor enfrente y tocaron, hacían toc, 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 y cada vez que levantaba en la cabeza como al pollito inglés de 1, 2 y 3 y me giro para pillarte, pues tocaban todo el rato y hacían ruiditos de clic, 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 como si estuviesen detrás. Y cada vez que mirabas así de repente, paraba. Y bueno, empezaron un juego así y duró bastante rato de estar jugando. Es muy gracioso que menciones ese juego porque en la película del orfanato una de las cosas que hace ella con los niños es jugar a eso. Ah, pues mira, no me acordaba. Golpea en la pared. Me acordaba de las paredes. Sí. Pues y una cosa que me gusta muchísimo de esta película es la medium. O sea, el momento de que va una medium con el equipo a investigar ahí, la forma en que está plasmado, a mí me impresionó la primera vez que lo vi porque me pareció muy bien tratado. Sí, es otro rollo, totalmente distinto. Muy distinto. Como muy realista, profesional, o sea, muy en serio, no lo estaban pintando como la loca de turno o los locos de turno porque creen en eso, no, o sea, los personajes están muy hechos en serio. Siempre va a estar el escéptico, siempre están los otros que se ponen en contra, pero la forma en que los representan me pareció que estaba muy bien hecho. Muy profesional, muy... Por eso he dicho que está bien hecha también, porque había gente que sabe del tema. Y bueno, sí. Lo recrearon muy chulo, sí que es verdad. También añado que no siempre tienen fuerza desde el otro lado para mover objetos. Y entonces, a ver, ¿cómo lo explico? Hay casos, a veces, se dan que se alimentan de la persona para tener esa fuerza aquí en la materia para mover o dar pistas o bueno, manifestarse de un modo u otro. Y bueno, digo, se alimentan, pues por ejemplo, con que los tenga pendientes ya le está dando energía. Por eso digo que siempre hay que tener en mente cosas bonitas y a seres que quien quiera tener más contacto con los elementales, tú piénsales, tenles en mente, así ya atraes muchísimo. Pues ahí está la fuerza suya también. ¿En qué enfocas tu energía? Porque, repito, claro, somos creadores como seres humanos. Exacto, es ser consciente de en qué te estás enfocando, porque ahí es donde va tu energía. Sí, que hay otros casos también que pueden tener muchísima fuerza y tener la habilidad de, pues como los elementales, de por sí mismos saber hacerlo. Y ahora me gustaría mencionar una película, no tanto por la película en sí, sino por la historia de la familia que está plasmada en la película. La película es The Conjuring, que no sé cómo El Conjuro me parece que se llamaría en castellano, no estoy segura, que es de 2013 y está basada en realidad las películas estas están más basadas en las investigaciones de los Warren,
¿no? De Ed Warren y ahora no me acuerdo el nombre. Sí. Sí, a ver, lo que pasa que la primera película se basa en su investigación del caso de la familia Perron. A ver, la película sigue más a los Warren, está más enfocada en ellos y por lo tanto tiene una visión más... Tenían una creencia férrea religiosa, católica, con toda la, vamos a llamarlo, disculpadme, entre comillas, la mitología y las figuras que vienen asociadas con esa religión, ¿no? Esa visión de la existencia, con el bien, el mal, Dios, el diablo y todo esto. Entonces, claro, el enfoque de ellos iba totalmente, y creo que viene bastante al caso de lo que estábamos diciendo, de ser consciente de en qué piensas y de cómo lo estás esquematizando y verbalizando, porque también dependiendo de qué nombre le des, estás enfocando tu energía en esa dirección. Entonces, obviamente, la visión de los Warren iba mucho hacia lo demoníaco. Y la forma en que ellos entran en el caso de la familia Perron, obviamente ella sí que tenía la capacidad de percibir más allá, ¿no? Y de ver espíritus, pero yo esto es lo que creo, esta es mi opinión personal respecto a los Warren, sus creencias estaban también proyectando, digamos, una imagen sobre lo que tenían delante. Entonces, viendo cierto fenómeno, que hubiese unos espíritus ahí, ciertas cosas, automáticamente un poco le estaban impregnando toda esta imagen de lo demoníaco. Y la película tira un poco por ahí. Primero porque es a través de la visión de los Warren y segundo porque es una película, entonces es una película de terror y tienen que meterle un punto un poco sensacionalista. Pero eso no quiere decir que la realidad no sea aterradora, porque de hecho Andrea Perron, que es la hija mayor de la familia, que también es medium, ella ha escrito 3 libros, no sé si alguno más, respecto a la experiencia de la familia en esa casa. Porque la historia no se trata tanto de una entidad demoníaca, como a lo mejor plasma la película, que no es demoníaca, eso para empezar, era un espíritu. Lo que Andrea cuenta es que, si habéis visto la película, al final de la película, la madre es poseída por un espíritu de una mujer. Realmente, la señora Warren, es que me da rabia, pero no recuerdo su nombre ahora mismo, identifica a ese espíritu como la fuente, ¿no? de todos los problemas que tiene ahí, pero Andrea Perron dice, no era ella, era otro espíritu, era otra mujer, y ahí entra en brujería, porque el espíritu que había ahí utilizaba ese tipo de cosas, pero bueno, es otro espíritu, no es el que utilizan en la película como la villana, digamos, y no, la madre no fue poseída en la realidad. Lo que pasaba en esa casa, yo os recomiendo, si os interesa ese tema, os recomiendo buscar más la información que ha dado específicamente Andrea Perron, pero vamos, la familia Perron en sí, investigar más en esa línea es mucho más interesante y en muchos casos más aterrador que la película de The Conjuring. Lo que pasaba en esa casa es que era un portal multidimensional espacio-tiempo. Ah, mira que me estaba acordando de Poltergeist, ¿eh? Sí, pues esto es más bestia todavía. O sea, ahí había cruce de líneas temporales. O sea, de que la madre en un momento dado tuvo una visión de gente en una sala de la casa donde no había nada. Tuvo una visión de gente haciendo vida. Y la miraban a ella y la señalaban como si ella fuera el espíritu. Y ahí es donde se dieron cuenta de lo que había en esa casa, de lo que pasaba ahí. Y que ahí comprendes que no existe el tiempo. Exacto. No existe. Entonces ahí había varios espíritus. Andrea lo cuenta, que tenían relación positiva con muchos de esos espíritus y luego había otros que no eran agradables. Y uno específico que se encaprichó del padre y se autodenominó antagonista de la madre y entonces intentó no poseerla, pero sí como meterse en su cabeza, digamos, ir transformándola poco a poco, ir consumiéndola, no exactamente como una posesión, pero bueno, energéticamente imagino que algo entre comillas similar.
no como lo imaginamos como posesión. La historia de esa familia es totalmente fascinante, no mucho que ver con lo que se muestra en la película, porque ya digo que están basados más en los archivos de las investigaciones de los Warren. Así que si os gusta un poco esa película, yo os aconsejo que miréis más la historia de la familia Perron, y realmente es fascinante, sobre todo por ese aspecto, ¿no? De portal multidimensional, de cruce de líneas de tiempo, increíble. Sí. Ay, yo no voy a ver ninguna, ¿eh? No, yo las de Conjuring solo vi la primera hace muy poquito, y creo que fue después de haber visto alguna entrevista de Andrea Perron, y dije, vale, voy a verla, pero después de ver esa primera no voy a ver ninguna más, porque no, ya digo que esa visión de los Warren a mí no, digamos que no me interesa, o sea, no es algo que me apetezca ver. Aparte que esas películas obviamente están muy hechas para aterrorizar, para dar miedo. Sí. No, gracias. Como veis, todas estas películas que estamos comentando tienen un poco un equilibrio entre luz y oscuridad, y es lo que nos interesa hablar. La comprensión. Sí. Más que nada pasa porque sí, o es que mira, es que aquí hay un espíritu malo, hay que echarlo, pero vamos a ver, preguntémosle qué pasa primero. Oh, me acabo de acordar de una experiencia. Wow. ¿Quieres compartirla o quieres dejarla para otro momento? La dejamos para otro momento, así tenemos esa chispirita de querer más. Vale, perfecto. Pues si quieres ahora podemos pasar un poco siguiendo el tema de los fantasmas y las casas encantadas y estos puntos calientes, digamos, ¿no? Estas zonas donde parece que se anclan ciertas cosas y suceden cosas muy extrañas. Quiero entrar ahora en el tema de las series, pero quiero empezar con otro director que se ha convertido en favorito mío, que es mío y de muchísima gente ahora mismo, que es Mike Flanagan, que es un genio. Y obviamente hay una tercera serie que es muy reciente, que no es que quiera incluir aquí, la mencionaré al final por otro motivo, pero obviamente empezar por La Maldición de Hill House, que es de 2018, y luego está La Maldición de Bly Manor, que es de 2018. La Maldición de Hill House es... En castellano se dijo La Casa Encantada de la Montaña o algo así. No estoy segura, yo creo que eso debe de ser otra cosa. La verdad es que no estoy segura ahora mismo. Ay, es que a veces ponen prácticamente el mismo título y dices, ¿has visto esta peli? Sí, no, pero no es esa. Y dices, madre mía. Pero vale, olvidémoslo. Sí, no, pero creo que la traducción al castellano es La Maldición de Hill House. Entonces no sé si realmente, no sé si a lo mejor en algún país latinoamericano, no tengo ni idea, la verdad es que no lo sé. Bueno, La Maldición de Hill House es típica historia, entre comillas, de familia, que el matrimonio, que se quieren muchísimo, los hijos, que van a una casa enorme, la casa es absurdamente grande, pero muy siniestra también. Absurdamente grande. Y sí, no, a ver, eso es absurdamente grande. ¿Quién limpia eso? ¿Me estás diciendo que la madre se pone a limpiar toda esa casa? Venga, hombre, por favor. No. Bueno, pero la cuestión es lo que sucede, ¿no? O sea, la familia llega ahí, inicialmente idílico, y luego empezamos a ver cómo no es tan idílico, empiezan a pasar cosas extrañas, empiezan a sentirse algunos alterados. Normalmente ya sabemos a quién va, entre comillas, a afectar antes, probablemente a los niños más pequeños, y segundo, a la madre, por supuesto, a la madre. Bueno, esta serie tiene tantas cosas que se podrían... Es para mí una obra de arte. O sea, la forma en que narra Mike Flanagan es increíble, cómo juega con el espacio-tiempo, por no mencionar con la cámara. O sea, esta serie tiene capítulos increíbles. No sé si la has visto, Recóndita, esta serie. No. Vale, bueno, pues a lo mejor no quiero destriparla mucho, pero... es que claro, es imposible hablar de esta serie sin destriparla, precisamente por estos juegos del espacio-tiempo y de cómo realmente la casa es una entidad en sí misma y se convierte como una especie de bucle que atrapa espíritus.
esto es algo con lo que juega también en Bly Manor. Bly Manor es todavía más evidente para mí en ese sentido. También es cómo va desenrollando el misterio del lugar, ¿no? Mike Flanagan juega mucho con darte como una primera impresión que crees que va a ir en esa dirección y luego va quitando capas y entonces ves que no, o sea, va en otra dirección y viene de otra parte. Pero está desarrollado de una forma además tan orgánica, tan elegante, a mí ahora mismo me tiene fascinada el trabajo de este hombre. Ambas juegan con, y es lo que me resulta muy interesante, ¿no? Y un poco siguiendo lo de la familia Perron y la casa en la que vivían. Es un punto energético, llámalo portal, llámalo lo que sea, donde parece que se genera algún tipo de anclaje de algo, y entonces las almas que mueren ahí quedan como atrapadas en una especie de bucle, en otra dimensión. Bueno, impresionante. Si no las habéis visto y os interesan estos temas, yo os recomiendo las dos, La maldición de Hill House y Bly Manor. De hecho, en ese orden, en el orden original. Pues como comentas de revelar el final o la trama de una peli o una serie, yo creo que no pasa nada, ya que estamos hablando de esto. A ver, procuremos evitar no revelar el final o de qué va, pero bueno, si algo se cuenta o se nos escapa, tampoco pasa nada. A quien le interese lo va a ver. O sea, sí, pero Mike Flanagan, os lo prometo, cuanto menos sepáis, mejor. Más sorprendente. Se trata de eso, es que él juega con la narración de una manera magistral. Entonces, si lo sabes de antemano, a ver, es impresionante igual, pero aún así, esas series hay que verlas. Si os interesa este tema, os recomiendo las dos, Hill House y Bly Manor. Y luego la tercera que quiero mencionar, que es la última que ha estrenado, que es de hace nada, es Midnight Mass. No entra dentro, esto es un pequeño spoiler, ¿vale? Pero bueno, no entra dentro del tema de fantasmas, no son fantasmas. Aunque en el primer episodio parece que va a ir por ahí, pero ya os digo que no. Merece muchísimo la pena. Solo una advertencia, si os atraganta el tema religioso, específicamente el catolicismo, si os puede hacer un poco cuesta arriba, porque es una comunidad en una isla con una predominancia de la religión católica. Entonces, claro, obviamente se llama Midnight Mass, ya veis un poco por dónde va, es una misa de medianoche, es una misa. Entonces, claro, eso está ahí. Pero en el último episodio, y tampoco voy a hacer ningún spoiler, pero en el último episodio hay un monólogo de un personaje femenino que en cuanto lo veáis lo reconoceréis, que es increíble. A mí se me saltaron las lágrimas porque hace una descripción muy exacta de básicamente la existencia, pero a nivel trascendental, o sea, más allá de esto que conocemos aquí. Es increíble y por eso la quiero recomendar, aunque no sea de espíritus. Todo el mundo por el último capítulo. No. Bueno, a ver, sí, podéis ver el último capítulo, pero es verdad que específicamente, en general, las series de Mike Flanagan tienen un ritmo tranquilo, digamos, y más tirando hacia el final es donde todo se acelera y es donde está todo más ahí. Es muy Stephen King. Y no en balde él ha adaptado cosas de Stephen King. Pero, de hecho, el próximo proyecto que tiene es de Edgar Allan Poe. O sea que, de verdad, es un creador muy interesante para seguir. Pero lo recomendable, o sea, a la hora de ver algo de Mike Flanagan es verlo completo, porque es que, aunque al principio sea un poco lento, te estás perdiendo mucho si no ves alguna parte. De verdad que merece la pena. Y además, ese monólogo que digo del final está vinculado con otra conversación entre dos personajes hacia la mitad de la historia. Entonces, claro, a ver, lo puedes ver suelto, pero es mejor verlo todo completo. Y aclarar que no está patrocinado esto por nada que tenga que ver con Mike Flanagan. Pero muy bien. De verdad que os lo recomiendo, merece mucho la pena. Y luego ya, para terminar medio terminar con las series, obviamente
mis favoritos, bueno, sobre todo mi favorita es la serie de Entre Fantasmas, que fue entre el 2005 y el 2010. Luego también estaba la serie de Medium, que realmente se solaparon porque empezaron el mismo año, 2005. Medium terminó un año después. Tiene un par de temporadas más que Entre Fantasmas. Básicamente es un poco la misma historia. De hecho, están basadas ambas en la vida de mediums reales. De hecho, Entre Fantasmas estaba coproducida por James Van Praagh, que es un medium bastante conocido en América y que ha escrito muchos libros, y también basado en la experiencia de Mary Ann Winkowski, que es otra medium. Y Entre Fantasmas es mágica porque tiene obviamente todos los factores de mediumnidad, ¿no? Se centra en el personaje femenino, hay mucho de onírico, porque no solo es que vea los espíritus estando despierta, también está el factor de los sueños, las visiones en un momento dado. Entonces, tiene toda esa parte onírica que en esta serie típica, protagonizada por Jennifer Love Hewitt, que es una mujer preciosa, una chica joven en ese momento, con un peluque, o sea, a ver, todo lo que era vestuario, peluquería y maquillaje era un poquito, pues, a lo americano, ¿no? Absurdo en lo perfecto, quiere decir, pestañas postizas, el pelo moldeado, vestuario precioso, dueña de una tienda de antigüedades, también, o sea, la tienda maravillosa. Su pareja es bombero. Es el marido ideal. Ese hombre no existe, perdonadme el detalle, aquí esta visión personal, ese hombre no existe, es demasiado perfecto, pero sí, o sea, bueno, es bombero y es, ¿cómo se dice? Paramédico, o sea, conduce ambulancia. Sí, y es un modelo, bueno, todo lo han metido en la serie. Ahora que lo pienso, no sé si era bombero, no estoy segura. No me acuerdo. Sí, pero sabía que era algo así. Es que mi hermana sí que la veía. Sí, es paramédico, pero es el hombre ideal. O sea, es guapo, es comprensivo, es sensible, es paciente, es ideal, perfecto. Bueno, más allá de eso, la serie llega a un punto en que trata temas bastante interesantes. Al principio, obviamente, se centra más, pues, en los casos sueltos, ¿no? O sea, lo que es la vida de ella como medium, la interacción con el otro mundo mientras vive en este. O sea, que es complicado. Por eso yo os tengo tanta admiración a los que tenéis esa capacidad, porque obviamente no es fácil, o sea, puede ser muy difícil. Pero claro, le dan toda esa pátina muy bonita. Pero hacia la mitad hacia el final de la serie empiezan a tratar temas ya un poco más globales, en el sentido de la típica lucha del bien y el mal, ¿no? La luz y las sombras y ciertas figuras que se mueven en las sombras y que intentan, pues eso, tirar hacia su terreno, ¿no? En cuestión de las almas de la gente. Y luego en las últimas temporadas, Melinda... Bueno, antes... Aquí vamos a hacer spoilers, lo siento. Pero temas importantes de la serie son que en un momento dado el marido de Melinda muere, es asesinado, y él decide, en este periodo de duelo de ella, y que él también se aferra, decide meterse en el cuerpo de un motorista que acaba de tener un accidente y que ha fallecido. Entonces, él se mete en el cuerpo de este motorista, vuelve, pero sin recuerdos. No sabe quién es Melinda. Entonces, toda esa temporada trata de toda esta trama, ¿no? O sea, de cómo este alma vuelve a un cuerpo que no es el suyo y no recuerda nada, y cómo se reconocen, se vuelven a unirse. Bueno, al final él sí que recupera sus recuerdos, pero está en otro cuerpo. Entonces, su vida juntos continúa, pero él estando en otro cuerpo, que es bastante surrealista. No, puede pasar. Puede pasar porque hay un pacto o hay X plan que necesita seguir con esa persona, y hay alguien que se va a marchar, pero el cuerpo pues puede... Lo que choca a la familia es que no es la misma persona. Cuando se despierta esa persona de un coma, por ejemplo, y claro, no es que tal la cosa, sí, lo que tú dices es cierto. O sea, en realidad todo está como
entre comillas, acordado de antes y se da así. Lo que pasa que en la serie no lo plantean de esa forma, claro, porque tienen que plantear el drama. Sí, y la historia es que este hombre se despierta sin recordar quién es. Melinda está con él porque Melinda sigue al espíritu de su marido y el accidente ocurre delante de ellos. Entonces el marido en ese momento entra. O sea, Melinda ve suceder todo. Sí. Ve cómo su marido entra en el cuerpo, sabe que está ahí, pero el otro no recuerda quién es. Entonces ella le acompaña todo el tiempo y luego es todo el proceso de que de repente se le reconoce, o sea, alguien reconoce quién es, la familia, la prometida de él aparece y se genera todo este drama, ¿no? De ahora va a conseguir recordar quién es, con quién se va a quedar, va a irse a vivir la vida del otro, va a quedarse con Melinda, todas estas cosas. Sí. Obviamente, como ella es la protagonista, sabemos que al final recuerda quién es, la vida del otro pues la suelta y se queda con Melinda. Y luego al final Melinda se queda embarazada y tienen un hijo y obviamente aquí ya entramos en el tema de el hijo, no es que, bueno, sí, entre comillas, heredando la capacidad de la madre, pero más. Sí, o sea, suele pasar. Puede hacer más cosas y al final el niño acaba siendo como una especie de heraldo de la luz y bueno, al final de la serie hay una trama ahí que tiene que ver con niños de la parte de la luz haciendo frente a las fuerzas de la oscuridad que un poco toman a Melinda y, o sea, se apoderan de ella y entonces ahí es donde el hijo junto con las almas de los niños de luz pues la salvan, derrotan a esta oscuridad y la salvan. Y esas últimas temporadas me parecen unos temas muy bonitos y profundos, además. Sí, esos niños se llaman niños índigo, niños arcoíris, niños cristal y ahora están en la Tierra, sobre todo ahora los que vienen. Uh-huh. Y sí, se hace frente a la inconsciencia y al no querer despertar, pues vienen a espabilar mucho, a mucha gente, empezando por los padres, mucha conciencia. Claro. Y mucho recuerdo, a pesar de que han nacido de nuevo, pero vienen con mucha memoria y mucha sabiduría. Esa serie a mí me parecía muy luminosa, muy bonita. Sí, la parte bonita, sí que es verdad. Eso me parece muy positivo también para dar el conocimiento a la gente, que no es tan oscuro como pintan lo de ser medium. Pero bueno, para no tener el efecto este hollywoodiense que impacta más si es oscuro y para que la gente no mire ahí ni se interese, claro, porque si da miedo no lo quiero. Es más como pintan en esta serie, muchísimo más. Que aún así, incluso aunque tenga toda esa parte así tan, digamos, bonita y tan de escaparate americano, también tiene sus momentos de dificultad y de oscuridad para ella y hay momentos que lo pasan muy mal también. Sí, pero es mucho más realista este tipo de serie, cómo se desarrolla este tema, que la mayoría de películas. No en balde está coproducida por un medium y basado también en la vida de otra medium. Es verdad. O sea, claro, sabiendo eso entiendes, o sea, lo bien que está plasmado. Y luego la otra serie, Medium, literalmente, la producción no tengo ni idea, pero sí que está basada en la vida de una medium real, que se llama igual, Alison Dubois, pero esta va más en la línea de investigación criminal, porque tiene que ver más con lo policial y jurídico, porque la medium real también hace eso, o hacía, no lo sé. Y es muy en la línea de Entre Fantasmas, pero ya ya no tiene esa parte así onírica realmente, o sea, es mucho más, digamos, terrenal, mucho más, entre comillas, realista o cruda en ese sentido. Aún así, estaba muy bien, merecía mucho la pena verla, se centraba mucho también en la vida familiar, el marido también, muy paciente, muy comprensivo, obviamente apoyando y creyendo en la mujer, y luego tenían 3 hijas que también empiezan a desarrollar ciertas capacidades igual que la madre. Y esa, pues eso, más en el rollo policial jurídico, pero desde el punto de vista de la medium. Y esa estaba muy bien también. Aquí tengo que decir una cosa muy chula, que hay muchísimos más
mediums laborando para casos policiales que para personas en plan particular, con su consulta y tal. Lo que pasa es que no lo cuentan, claro, porque irían a por ellos enseguida de esta persona es medium, va a ver todo lo que he hecho. Sí. Entonces es secreto, está escondido. Pero sí que hay personas mediums que laboran con los policías. Y me parece una tarea absolutamente preciosa, a pesar de lo que se pueda encontrar, obviamente. Sí. Puede ser muy, muy duro, yo me imagino, porque, duro, claro, estás enfrentando la parte más oscura de la existencia aquí. Sí, pero la labor es para la luz absoluta. Sí, pero claro, igual que los policías, los investigadores, con lo que tienen que lidiar, de lo que se encuentran, es de lo más oscuro probablemente. Sí, mi amigo Óscar Cerezo, que también es escritor, es una persona preciosa, es policía y bueno, de vez en cuando, cuéntame qué te has encontrado. Bueno, a veces son situaciones o escenas macabras, pero bueno, un besito, Óscar, te amo. Y es alucinante la fuerza que tiene que tener el ser de esa persona para elegir esa labor. Me encanta, son guerreros. Sí, totalmente. Bueno, pues esto es un corte que vamos a añadir ahora. Este va a ser el final del primer episodio, porque hemos hablado de muchas cosas muy interesantes y ha quedado un poquito largo. Así que os lo vamos a dosificar. Y este es el final de la primera parte. ¿Quieres añadir algo más? Pues me estaba apuntando el tiempo para encontrarlo después y ponerlo en la primera parte. Vale. Y bueno, con esto, que muchísimas gracias, que en la segunda parte tendréis más. Y espero que os guste, que os aporte y que, bueno, si podéis sacar información de lo que os interesa de lo que hemos contado, adelante. Por supuesto. Y lo mismo que hemos puesto al final, si queréis comentar algo de lo que hemos dicho, o sea, de lo que hemos mencionado, qué os gusta, qué no os gusta, de los que hemos mencionado, de series y películas, o si hay alguna que nos hemos dejado, aunque a lo mejor aparece en la segunda parte, también lo podéis dejar en comentarios o decírnoslo en redes sociales. Así que eso, nos podéis escuchar en el siguiente episodio, no os despistéis, ¡feliz Halloween! ¡Feliz Shamain! ¡Besitos!